Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Enseguida las noticias más importantes. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Analí? Muy buenas noches para ustedes también, queridos televidentes, y gracias por acompañarnos. Charlie Pisa a esta hora con un reporte desde el norte de Guayaquil, exactamente en Sauce 6, donde se suscitó otra muerte violenta. Charlie, adelante. Así es, Adriana, amigos televidentes, es la última muerte violenta y así iniciamos esta semana en la urbe porteña. Se trata de una joven madre quien fue baleada frente a su hijo. Los detalles se los tendremos en pocos minutos. Claro que sí, nosotros permanecemos atentos. Por ahora iniciamos con el ámbito político. El presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en todo el país, con énfasis en las provincias con mayor índice delictivo. Su pronunciamiento lo realizó en una cadena nacional en la que además afirmó que brindará más respaldo a las fuerzas del orden a través de diversos mecanismos. Escuchemos sus declaraciones. De inmediato, el presidente Guillermo Lasso se pronunció con medidas concretas para combatir la delincuencia que a todo nivel ha puesto en vilo al país. Y ese primer paso es: estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Señaló que para darle el respaldo necesario a las fuerzas del orden, creará la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública. Entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por simplemente cumplir con su deber. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados. Pero que no será la única acción en ese sentido. El Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto de ley dedicado exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden, y que llevará como nombre la Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública. Así, el Gobierno Nacional desplegará, coordinará, protegerá y unirá a todas las fuerzas del orden para llevar a cabo una sola misión: devolver la seguridad. Además habló de un frente interinstitucional que se enfoque en el tratamiento de personas con adicción a las drogas, un mal que va ligado al tema de la inseguridad. Que producirán acciones concretas para prevenir, detener la adicción y reinsertar a consumidores en la sociedad. El primer mandatario también envió sus condolencias y solidaridad a la familia del menor de edad que murió durante un cruce de balas en un robo en un restaurante ocurrido al sur de Guayaquil. Que nada podrá reparar esta tan terrible pérdida, pero todos debemos coger fuerzas para luchar con mayor determinación, para definitivamente acabar con la violencia que le arrebató la vida a Sebastián Javier y a muchos ecuatorianos. Informó Adriana Peralta. Muy diverso. Y el general en servicio pasivo, Luis Hernández, es el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Fernando Donoso, quien estuvo 4 meses en el cargo. El nuevo secretario de Estado anunció una de las prioridades, que es hacerle frente a la inseguridad. Se trata de un nuevo cambio en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Y es que este lunes fue posesionado el nuevo ministro de Defensa, el general en servicio pasivo Luis Hernández, tras la renuncia del almirante Fernando Donoso, quien se desempeñó en el cargo desde mayo. Se firmó entonces el acta de posesión y fue el jefe de Estado el que tomó juramento. Queda legalmente posesionado, general. Bienvenido. En su primer discurso, Hernández hizo referencia a la inseguridad que existe en el país. Ahora el pueblo necesita a sus Fuerzas Armadas aquí adentro, en su casa, porque no puede circular tranquilo, porque siempre la amenaza de la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico está a cada paso. Dijo que para enfrentar ese problema hay que arrimar el hombro y por eso las Fuerzas Armadas no pueden estar de lado.
Pero cuando el pueblo les necesita, ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas. Hernández comandó las operaciones en la guerra del Cenepa en 1995. Fue asambleísta constituyente, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y hoy tiene grandes retos que cumplir. Enemigos que hay que enfrentar, señaló el jefe de Estado. El narcotráfico, y ese es la trata de personas, y para enfrentarlos, para enfrentar estas amenazas externas, necesitamos unas Fuerzas Armadas más fuertes, más sólidas y aún más comprometidas con este objetivo. Será además el encargado de elaborar un plan estratégico de la institución. Fortalecimiento en el número de efectivos, en la capacitación de los efectivos y en la posibilidad también o necesidad de poner a funcionar el equipamiento de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Informó Marilyn Jaramillo. Familiares del menor de edad que fue asesinado durante un asalto en el sur de Guayaquil exigen a las autoridades esclarecer los pormenores de esta muerte y que se haga justicia. El lamentable suceso se produjo cuando un agente de la Policía Nacional intentaba repeler el robo. El pequeño Sebastián, de 11 años de edad, recibió 4 disparos mientras se encontraba con su familia en una heladería ubicada en el barrio Centenario, sur de Guayaquil. El episodio se produjo cuando un delincuente armado asaltaba a los clientes del negocio y un servidor policial intentó frustrar la acción delictiva. En ese momento el delincuente se percata del uniforme del servidor policial y realiza varios disparos. El policía repele el ataque y producto de esto tenemos una persona fallecida lastimosamente. A lo que yo lo traje en el carro venía en mis brazos y no podía respirar, pues, por lo más que tratar de animarlo, y andaba con la hermana también. Ahora aparte de eso tenía que ver cómo trato con mi hija lo del trauma, porque igualmente mi hija vio al hermano en el piso, estaba con sangre. Luego de lo sucedido, el malhechor huyó con su compinche a bordo de una motocicleta y hasta este momento se desconoce su paradero. Quien sí sería sometido a una audiencia de formulación de cargos es el uniformado que tomó procedimiento. De acuerdo al abogado defensor de la familia de la víctima, José Argüello, el accionar del gendarme no fue el correcto. Nosotros hoy por hoy creemos que ha habido un mal accionar por parte de la policía, porque una escena cerrada, tal y cual como manifiesta la víctima, evidentemente no podía producirse una acción de disparos porque tenía que preservarse la vida humana. En una escena abierta, encantado, no hay ningún problema. Nosotros nos damos cuenta que los impactos vienen efectivamente unos del miembro policial y puede ser uno de los impactos por parte del delincuente. Él no tenía por qué ser alto policía, porque estamos en el medio donde va a correr las balas. Por su parte, el jefe del Distrito Sur de la Policía, coronel Jorge Hadati, el agente únicamente cumplió con su deber. Hay que entender que si el policía no actuaba, caía en un delito de omisión. Si el policía actuó, él actuó en defensa propia. Con este suceso suman 12 las muertes violentas registradas este fin de semana en Guayaquil, informó Jorge Salazar. Y a esta hora hacemos contacto con Charlie Pisa. Como dijimos al inicio de este informativo, está en Sauce 6, al norte de Guayaquil, con un nuevo caso de una muerte violenta. Adelante, Charlie. Así es, Adrián, amigos televidentes, buenas noches. 22 horas con 9 minutos. El cuerpo fue ya llevado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, pero los detalles de lo que pasó aquí hace pocas horas se los presentamos en el siguiente reportaje. A salvarle la vida. Tras escuchar la ráfaga de disparos, los moradores del sector alertaron al ECU 911. Paramédicos llegaron a este parque, ubicado en Sauce 6, norte de Guayaquil, solo para corroborar que ya no tenía signos vitales. La ciudadana se encontraba en el parque con su hijo y un ciudadano, hasta el momento desconocido, llega por la parte de atrás y procede a realizar disparos contra la unidad. Luego de que realizan el levantamiento de indicios, se determina que encontramos un numérico de 12. La fallecida tenía 30 años de edad y su vástago quedó bajo la custodia de su hermana. La ciudadana responde a los nombres de García Jurado María José, de 30 años de edad. De igual manera se verificó los antecedentes. Tiene un antecedente por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora la policía investiga la identidad del sujeto que disparó. Es una sola persona de sexo masculino, como indiqué, que llega por la parte de atrás,
procede a disparar en contra de la humanidad de la ciudadana antes mencionada. Luego sale precipitada carrera, aborda una motocicleta y se retira del lugar. Informó Maite Morán. Así es, y el delincuente, el sicario de quien habla el oficial de la Policía Nacional, ¿dónde estaba escondido? Se lo mostramos y le relatamos. Tanca junto a estos árboles, esperando solo que llegara la ciudadana. Vio que se acercó y luego ella estaba en un niño, donde lo trajo a distraerse por unos momentos. Cuando esta persona se levantó, la vio que se estaba acercando un poco más hacia aquel arco. Con balísticos, pero se presume que 5 proyectiles ingresaron por el cuerpo de la ciudadana de 30 años que quedó el cuerpo junto a un árbol que se está aquí, se le mostramos. Retiraron el cadáver de la joven madre. Pero algo sí que les vamos a contar también es que, por ejemplo, en esta casa que se encuentra aquí, habían aproximadamente fueron en dirección hacia aquel callejón y antes de los medios. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Era Charlie Pisa reportándonos un nuevo hecho violento en la ciudad de Guayaquil. Por ahora queremos informarles, queridos amigos, que sicarios asesinaron a un sujeto conocido con el alias de Tapao en Machala, provincia de El Oro. La víctima registraba 6 detenciones por diferentes delitos. Veamos. El cuerpo de alias Tapao era sacado por agentes de la DINASET de esta vivienda ubicada en el barrio Blanca García, conocido como La Barraca, ubicado en la parroquia Puerto Bolívar en el cantón Machala. La víctima fue asesinado mientras descansaba en su domicilio. Tiene 10 orificios de entrada y de salida, distribuidas en varias partes del cuerpo, 3 en la cabeza y el resto de orificios pues en el dorso y en las extremidades. El hecho se suscitó la tarde de este lunes. Las autoridades mencionaron que los asesinos para cometer el crimen se movilizaron en una moto. El delito se registró a 50 metros del destacamento del Grupo de Intervención y Rescate, quienes inmediatamente llegaron al lugar. Se levantaron indicios balísticos, balas, vainas percutidas, unos cartuchos. Asimismo se encuentra personal de INASET realizando la investigación de campo para determinar determinar las causantes de este hecho. El fallecido fue identificado como Elvis Ballesteros Carvajal, de 29 años, quien al parecer era consumidor de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo registraba antecedentes penales por el delito de robo. La persona en nuestro sistema registra 6 antecedentes penales hasta el momento. En principio, familiares y moradores se opusieron a que el personal de criminalística retire el cuerpo del occiso, pero después bajó el ánimo y aceptaron que las autoridades realicen las investigaciones. Según datos proporcionados por la DINASET, hasta el cierre de la nota se contabilizaron 115 muertes violentas en lo que va del año 2021, 56 más en relación al año 2020. Informó Richard Ceballos. Criminales localizan y asesinan a sus víctimas sin piedad. Sin embargo, a veces se equivocan de objetivo y matan a inocentes. No sabemos en qué momento hay alguien que tiene algún problema y uno está ahí en un lugar donde no deberíamos estar, en una hora que tampoco deberíamos estar, y por ahí se escapa una bala y se murió. Estas son las víctimas colaterales del sicariato. Vea un informe especial este martes 19 de octubre en La Noticia, emisión estelar. Y mucha atención con el siguiente informe. En la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, existe un déficit de unidades de policía comunitaria.
Pese a que el Ministerio de Gobierno señala que ya tiene un plan de construcción, la ciudadanía solicita mayor atención en ese sentido para reforzar a la policía y que se puedan disminuir los índices delictivos. Veamos. ¿Dónde está la UPC más cercana? Por aquí no hay UPC cercana, no. ¿Y qué hacen si tienen alguna emergencia? ¿Quién llama? A nadie. Y de ahí, bueno, con suerte al que salga por la calle. Está clara la definición ciudadana de que a mayor número de unidades de policía comunitaria ubicadas estratégicamente, mayor es la percepción de seguridad. Pero en la actualidad, al menos en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, hay un déficit. Por eso las respuestas que acabamos de escuchar. Para tener claro el asunto debemos comprender cuál es el modelo de la Policía Nacional. Por cada subcircuito debe existir una de estas unidades. En la zona 8 tenemos 274 subcircuitos, pero solo existen 171 UPCs. Es decir, se deben construir más de 90. No porque no tengamos el fijo, no estamos realizando nuestro trabajo que es preventivo en estos distritos. Igual tenemos el personal policial. Desde la creación de la Policía Comunitaria en el año 2012 se han ido construyendo poco a poco las unidades. De acuerdo al más reciente informe de la Institución del Orden, hay 75 antiguas y 96 infraestructuras nuevas. Todas deben contar con los requerimientos básicos para la atención a la ciudadanía, como 7-3 clases para que, por favor. Hablemos de categorías, deberían ser tipo A y B, en las cuales se pueda contar con una radio de comunicación, una radio base, dar a conocer al personal que se encuentra en servicio, tanto en patrullaje vehicular como en motocicletas. Y el resto de lo que usted me indica, de lo que es botones de seguridad, todos los UPC cuentan con su computadora. El distrito Nueva Prosperina en el norte de Guayaquil tiene el mayor déficit de unidades de policía comunitaria, pues según el modelo de la Policía Nacional faltan por construir 21 unidades. De ahí que los moradores coinciden que con la existencia de estas UPC disminuiría el índice delictivo. Claro, más cercano al ciudadano. Mientras que en Durán, la alcaldía ha donado 10 terrenos como este, ubicado en la cooperativa Los Helechos, pero de ahí a que inicie la construcción. Bueno, el tema de la construcción ya depende directamente del Ministerio de Gobierno. Nosotros como GAT hicimos nuestra parte de apoyar precisamente para la lucha contra la delincuencia. Pedimos información del tema al Ministerio de Gobierno. Nos indicaron que sí tienen un plan. Construir 100 UPC y 6 unidades de vigilancia comunitaria entre el 2021 y el 2023, bajo un contrato de 3 fases. Que solo falta la aprobación del cronograma. Informó Adriana Peralta. Pasamos a noticias internacionales. Alex Saab enfrentó por primera vez a la justicia de Estados Unidos, que le negó la libertad bajo fianza y fijó la fecha para una nueva audiencia. El empresario colombiano, estrechamente vinculado a Nicolás Maduro, enfrenta cargos federales por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Saab participó de forma virtual desde la prisión federal, donde está detenido, y se lo pudo ver con el cabello largo, esposado, con vestimenta de recluso y utilizando una mascarilla. La próxima comparecencia será el próximo 1 de noviembre. En otro ámbito de la información, varias carreteras en la provincia del Guayas se fueron cerradas por manifestantes que exigen respeto por los precios de sus productos en el agro y la congelación en el valor del combustible. Tenemos los detalles enseguida. 5 en punto estaban ya concentrados en las vías buscando que el eco de sus voces retumbara en los oídos de las autoridades nacionales. Solo se reportaron pequeños enfrentamientos que no llevaron a mayores consecuencias con los uniformados. Daule, Novol, Santa Lucía, Lomas de Sargentillo y El Empalme fueron los cantones del Guayas donde se reportó la presencia de manifestantes. Su pedido apuntaba a 2 temas específicos. El primero, que se congele el precio de los combustibles y no se continúe con ese incremento los 12 de cada mes. Ahora queremos que ese combustible se fije en un precio que nos convenga, porque el combustible es el que nos está matando. Hace subir los fletes de las navieras que traen los fertilizantes. El combustible lo utilizamos para maquinarias, tractores y todo.
El segundo punto que los llevó a cerrar las vías se concentró en un llamado a la autoridad para que haga respetar el precio del arroz. Señalaron que en las piladoras les pagan valores muy bajos por la saca de 200 libras. De 200 libras a 18 dólares, amigo, a 18 dólares. Y usted, ama de casa, va a decir en el mercado está 50 centavos la libra. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está yendo todo esa ganancia? Porque los agricultores estamos en quiebra. Los industriales se llenaron de arroz, ahorita tenemos una abundancia de arroz. No le echamos la culpa a los industriales, porque ellos no pueden comprar caro para vender barato. La otra cara de la moneda estuvo entre aquellos viajeros que debieron trasladarse mediante transbordos, bajando de un vehículo y subiendo a otro hasta llegar a sus destinos. La verdad que yo vengo de Manta, no estoy como que muy informada de esto, pero dice que no quieren dejar pasar. Estamos en un sector residencial donde que es difícil nosotros poder enfrentarnos o confrontarnos con los manifestantes. Así, los manifestantes permanecieron por varias horas sin importar que la mañana empezara a calentar con la presencia del sol. Ni siquiera la hora del almuerzo fue una excusa para abandonar sus puestos y en mitad de la vía compartieron una tarrina de alimento. No fue hasta cuando ellos lo decidieron que el tránsito retornó a su normalidad. Informó José Morales. Una nueva muerte violenta se registró en Guayaquil y Charlie Pisa desde el lugar de los hechos. Charlie, te escuchamos. Así es, buenas noches. Hace pocos minutos se retiraron ya los últimos elementos de la Policía Nacional, unidades investigativas que están recabando información y también verificando videos de cámaras de vigilancia de negocios y otras viviendas de este sector del norte de Guayaquil, donde hace pocas horas se registró una nueva muerte violenta, una ciudadana de 30 años que fue acribillada frente a su hijo, quien corrió por ese parque. Según moradores, vino a traer al pequeño para que jugara un poco en esta cancha, cuando apareció el sujeto que estaba escondido en una de las bancas aquí a pocos metros. Se le acercó y le dio varios disparos. La policía ha encontrado 5 orificios de ingreso de proyectil. Levantaron 12 indicios balísticos. El crimen ocurrió a pocos metros y frente a una de donde habían también niños quienes están detrás de este asesinato que ocurrió la noche de hoy en el norte de Guayaquil. Buenas noches. Bien, Charlie, ante cualquier novedad volveremos a contactarnos contigo. Gracias. Ahora les contamos, amigos, que de forma parcial el Gobierno Nacional inició las mesas técnicas de trabajo con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCINI. Esto porque el vicepresidente de la organización, Hatari Saranago, se muestra opuesto a los diálogos mientras no se revise el precio de los combustibles. En medio de una aparente división de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, el régimen logró instalar 2 de las 6 mesas técnicas de trabajo, la de género y diversidad, como la de fortalecimiento organizativo. La FENOCIN no está dividido. Desde que tuvimos el diálogo con el gobierno, los medios de comunicación tergiversaron la información. La FENOCIN en ningún momento dijo que va a apoyar las políticas del gobierno. Comprenderán que sobre las discrepancias comunicacionales internas que pueden tener en las organizaciones, nosotros no podemos intervenir ni somos responsables de ello. Así, Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, defiende el diálogo mantenido con esta organización. Al frente, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Mas no, con el vicepresidente Hatari Saranago. ¿Con quién dialoga el gobierno nacional? Bueno, con las organizaciones que tienen la predisposición y reconociendo además, cuando se trata de entidades que están jurídicamente reconocidas, a partir de la legitimidad de sus dirigentes. Puntualmente en el caso de la FENOCIN, en función de los planteamientos y requerimientos que ha formulado el licenciado Gary Espinosa, que es el presidente nacional de la FENOCIN. Aparentemente problemas de salud de Gary Espinosa y dificultades técnicas para poder movilizarse algunos dirigentes habría ocasionado que el resto de mesas no se instale, por lo que se tuvo que replantear el calendario. Y consecuentemente hay que sintonizar a efectos de que este proceso sea lo suficientemente inclusivo. El Frente Unitario de Trabajadores FUD de forma pacífica tiene previsto llegar este miércoles a la Asamblea Nacional
con su propia propuesta de reforma laboral. Decirle al señor presidente de la República, se ha reunido ya con los grandes sectores de empresarios. Es necesario que escuche al pueblo, al Frente Unitario todavía no lo ha llamado. Estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando el gobierno nacional derogue el incremento en el precio de los combustibles, congele el precio de los mismos, incremente los sueldos y salarios de los trabajadores. Para el día 26 hemos propuesto una movilización, no una paralización, no un cierre como están pretendiendo posesionar en este momento. Informó Héctor Romero. El gobierno de Guillermo Lasso decidió no enviar 2 proyectos de ley de carácter económico urgente al mismo tiempo, sino que lo hará progresivamente. El primero en ingresar a trámite será la ley tributaria. El gobierno de Guillermo Lasso ya no enviará 2 proyectos en materia económica urgente al mismo tiempo, sino que priorizará primero la que trata temas tributarios. En bien de la paz y la tranquilidad, en esta semana entregaremos el proyecto de ley urgente de reforma tributaria. Y luego, cuando sea aprobado, entregaremos el proyecto de ley urgente en materia laboral y posteriormente los temas que tienen que ver con la promoción de inversiones. El principal enfoque de la ley tributaria será la siguiente. De quienes más tengan sean los que realmente tengan que poner el hombro a la situación. La ley creando oportunidades, que fue devuelta por el GAL, ahora será reemplazada por 3 normativas. Para la aprobación de cada una de ellas se requieren 70 votos, algo que el gobierno intenta conseguir, y para ello se han anunciado reuniones con Pachacutic e Izquierda Democrática. Saludamos esta decisión de corregir por parte del Ejecutivo y nosotros vamos a proponerle al presidente de la República que tenemos que tener mesas de trabajo, mesas técnicas. Pero a Pachacutic le preocupa que esta semana llegue el proyecto de ley en materia tributaria y que los diálogos se propongan a última hora. Vuelve a llegar el proyecto de ley sin tener una media conversación, por lo menos, que nos permita saber qué es lo que viene, para que el gobierno incluso sepa en qué no vamos a estar de acuerdo. El bloque correísta y el Partido Social Cristiano, por su parte, consideran que si existe un llamado al diálogo asistirán, pero critican las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en contra de sus líderes. Y ya estigmatizándonos, diciendo que con unos no se puede hablar. Y eso no es verdad. A pesar de que nos hayan llamado conspiradores, si hay algún diálogo frontal abierto, estaremos ahí. Esto mientras el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló que ya se hicieron cambios a la ley laboral que sería enviada posteriormente. En el plano laboral eliminamos el artículo aquel referente a la indemnización. En cuanto a las utilidades, vamos a entregar en el proyecto el 10% a los trabajadores y el 5% a las cargas familiares. Informó Valeria Navarro. En otro tema, comenzó la jornada de vacunación a menores de 6 a 11 años con dosis de Sinovac. En el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, la inoculación contó con la participación de docentes parvularias. Varios niños entre los 6 y 11 años llegaban acompañados de sus representantes hasta el Colegio Vicente Rocafuerte en el centro de Guayaquil. Iban a recibir la dosis de Sinovac contra el COVID-19. Es la vacuna que tiene mejor tolerabilidad para los niños. También los niños deben venir con algún adulto, ¿no? ¿Qué pasa si ese adulto no puede ser el papá por motivos de trabajo, puede venir con alguna autorización, otra persona mayor? Correcto, eso sí es importante porque sí tiene que haber un consentimiento informado por parte del padre o de la madre. Muchos padres se animaron a llevar a sus hijos, lo consideran primordial para volver a clases presenciales, por ejemplo. Si él se enferma, nos enferma todito porque yo tengo un hijo especial. Y mi hijo también está después expuesto al contagio. En el sitio, además de personal de salud, a los niños los esperaban docentes parvularias. Nosotros lo que hacemos es hacerles juegos, hacerles dinámicas para que ellos tengan más confianza. Considera importante que para mitigar el susto, los representantes deben explicarle al niño con lo que se van a encontrar. No, que no tengan miedo, es rápido, o sea... Solo clavan, se ponen y ya está. La vacunación se llevará a cabo en varias instituciones y cuando comience la jornada para los niños de 5 años, ellos recibirán la dosis de Pfizer, pero para eso deberán contar con su esquema regular de vacunación completo. Informó Celeste Dueñas. Listo, eso fue todo.
Ya estamos de regreso para contarles sobre el drama que se vivió en las afueras de la morgue de Riobamba cuando ciudadanos reconocían los cuerpos de sus familiares que fallecieron en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. Se supo además que sujetos inescrupulosos robaron maletas y dinero a las víctimas. No podía concebir que su esposo de 27 y su hija de 7 años de edad, oriundos del cantón Quero, provincia de Tungurahua, formaban parte de los 9 fallecidos tras el volcamiento del bus de la cooperativa Trasandina Disco 01. Sucedió en el sector de Guairapamba, parroquia Juan de Velasco. Lo trágico del caso es que la pequeña murió justo el día de su cumpleaños. Cumpleaños de la bebé en Guayaquil con los abuelitos, y como le estoy indicando, usted está viendo las fotos que los bebés están en el terminal esperando el bus, señores, y para luego tener terrible noticia. Lamentable decirlo también que fallece el padre y la hija en este mismo accidente de tránsito. De a poco llegaban los deudos hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba para reconocer los cadáveres. Aquí se confirmó que gente inescrupulosa sí se llevaron todo lo que encontraron a su paso. La mayoría de los heridos y fallecidos eran comerciantes. Sigue bien este accidente de tránsito porque realmente con lo que le han llevado todo, o sea, que de la gente le han rebuscado los cadáveres. Entonces quisiéramos que se investigue, o sea, que las autoridades que se investigue bien este suceso que ha pasado. Extraoficialmente, uno de los 16 heridos informó que el conductor del bus venía compitiendo con otro transporte, siendo esa la posible causa basal del accidente, aunque hasta el momento solo sería una hipótesis. Ventajosamente este vehículo, esa Transandina, tiene alrededor de 6 cámaras en el vehículo. Ya estamos solicitando los videos del ECU 911 y en base a eso se determinará la teoría del caso. Se dio a conocer el listado de los fallecidos. Jimmy Alexander Caiza Berrones, de 7 años. Ailín Valentina Lema Ulloa, de 7 años. Dani Wilfrido Lema Carvajal, de 27 años. Nicolás Burgo Peralta, de 53 años. Mayra Elizabeth Satán Gusky, de 30 años. Sandra Estefanía Clavijo Ventimilla, de 27 años. José Tenelema Tomalá, de 52 años. Alex Enrique Solarte Rodríguez, de 24 años. Y María Lucila Guachamín Recalde, de 70 años de edad. Por otro lado, Fiscalía acusará al conductor por muerte culposa según el artículo 377, aunque eso no les quitará el inmenso dolor de la irreparable pérdida. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Lamentable. Cambiamos de tema. Iniciaron las comparecencias en la Comisión de Garantías Constitucionales por el caso Pandora Papers, que menciona al presidente Guillermo Lasso. En dicha comisión existen criterios divididos sobre pedir las declaraciones de los familiares del primer mandatario. Escuchemos. Iniciaron las comparecencias en la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga el caso de Pandora Papers, misma que menciona al presidente de la República, Guillermo Lasso, con empresas offshore. La discusión se centró en si deben ir o no a comparecer los familiares del mandatario. La invitación está hecha, no es una comparecencia, como se dice. Las comparecencias solo las hacen los funcionarios públicos. Dicen que solamente es una conversación, que no es una investigación, o sea, lo manejan de otra manera, pero se está llamando acá a investigar. En la Comisión de Garantías Constitucionales, el oficialismo no tiene mayoría y hay quienes insisten en la presencia de la esposa de Guillermo Lasso y su hijo. De la investigación emitida por este Consorcio de Periodistas, se plantea que el presidente tiene presuntamente cuentas en paraísos fiscales, y él también determina que se deshizo. ¿Cómo se deshizo? Se indicaba que se ha dado o se ha generado que son sus familiares los pertenecientes o los beneficiarios de eso. Nosotros necesitamos saber qué va a pasar con esto, cuál es su compromiso dentro de estas acciones. Hay que tener pruebas, como lo dije hace un momento. Si los familiares están vinculados dentro del proceso, ok, no me va a poner en contra de que lo llamen, pero en el momento se está comenzando una investigación, no hay todavía nada concreto. La modalidad en la que son convocados los familiares también es cuestionada. Entiendo que del oficio que ha enviado la comisión
lo ha dirigido al presidente de la República para que él indique que su esposa y el hijo vengan a la Asamblea, es decir, no se los ha convocado legalmente a las personas que, por más que sea la esposa y el hijo, debían haber recibido una invitación directa. Por lo tanto, para mí no tiene ninguna obligación de comparecer. Durante las jornadas de comparecencias asistieron académicos y una de las representantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, informó Valeria Navarro. Es momento de una nueva pausa y al volver les contaremos sobre el buque brasileño que chocó contra un tramo del puente peatonal que une a Guayaquil con la isla Santay. Quédese con nosotros. Criminales localizan y asesinan a sus víctimas sin piedad. Sin embargo, a veces se equivocan de objetivo y matan a inocentes. No sabemos en qué momento hay alguien que tiene algún problema y uno está ahí en un lugar donde no deberíamos estar, en una hora que tampoco deberíamos estar, y por ahí se escapa una bala y se murió. Estas son las víctimas colaterales del sicariato. Vea un... La escuela Cisne Blanco de la Armada brasileña chocó contra el puente basculante que une a Guayaquil con la isla Santay. Durante el incidente, una embarcación remolcadora naufragó. Pasado el mediodía de lunes y videos aficionados mostraban la colisión del buque brasileño con el puente de la isla Santay. Podemos ver que se dio con el puente del buque. Aparentemente, fallas mecánicas durante el zarpe ocasionaron el accidente. Se presume que hubo alguna falla en el control de las máquinas y tuvo un primer accidente con una embarcación que estaba atracada contigua al velero. Asimismo tuvieron otra falla y colisionaron con el puente Santay-Guayaquil. Por el momento se ven daños leves en la parte de los rieles, en la parte de arriba. Al momento no sabría decirle si hay un daño estructural, es lo que se está revisando ahorita. Paralelamente al choque, se reportó el naufragio del remolcador Altar, nave que brindó apoyo durante la emergencia. Cuando el velero dio marcha atrás, ¿no? La tira no pudo ser largada por el remolcador, entonces fue arrastrando al remolcador hasta que se bandió, hubo un ingreso de agua que hizo que la embarcación naufrague. Ninguno de los 76 tripulantes del buque Escuela Cisne Blanco resultaron heridos. Por su parte, la embarcación presentó averías en el trinquete y bauprés, y de momento se encuentra atracada en un muelle privado. Y hay una comisión técnica que va a hacer una evaluación de los daños y en función de esta evaluación se tomarán la Armada de Brasil en coordinación con la empresa que la Armada de Brasil designe para que haga las reparaciones, tomarán la mejor decisión. Con este caso aumenta el número de barcos accidentados con el puente que une a Guayaquil con la isla Santay.